Está en Génesis 3, está el perdón del pecado. Lo digo así rápidamente, pero vamos a hacer otra dinámica, ¿verdad? Entonces, en Génesis 3, el perdón del pecado está cuando Jehová le pone túnicas de pieles a Adán y a Eva. ¿Qué significa? Túnicas de pieles, o sea, pieles vienen del sacrificio de un animalito, ¿verdad? Entonces, eso es la profecía de la llegada de Jesucristo como Cordero, ¿va? Entonces le pone la santidad de Jesucristo y lo saca del huerto. ¿Por qué lo saca del huerto? Aunque ya su espíritu vuelve a vivir y su alma vuelven a vivir, el pecado va aquí. Entonces, no, o sea, Adán no puede estar en el huerto porque el pecado está en su cuerpo. Pero le dice, vaya y predique. Cuando le dice, labre la tierra, eso es predicar. ¿De acuerdo? Entonces, resumo esa parte de Génesis 3, pero vamos a ver el perdón del pecado desde Isaías 53. Y para terminar, porque si no, entonces, yo siempre digo, a ver, ¿cómo lo digo? De esta forma lo voy a decir. Si yo no lo hago, ¿verdad? Y ustedes mañana reciben una noticia, ¿no? Que el diácono se murió. ¿Ah? Entonces ustedes van a decir, hey, no nos explicó anoche el perdón del pecado y ya se fue. ¿Va? Entonces no tiene sentido. Vamos a ver. ¿Ah? Lo vamos a traer. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que este audio, ¿verdad? Hay una persona que lo va a escuchar. Y si yo no digo el perdón del pecado y esa persona muere, entonces en nada estoy. Me voy a entender, ¿verdad? Entonces, quería hacer otros dibujos y otras cosas, pero lo que quiero es que no nos cansemos tanto y que Dios nos conecte con la dinámica de Isaías 53. Entonces, Isaías 53 dice así, voy a buscarlo acá en la Biblia, y me voy aquí a la Biblia, y me voy a buscar Isaías está aquí, de aquí me voy al capítulo 53, y me voy al versículo 1, entonces voy a leer solamente 3 versículos. Dice el versículo 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Entonces, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Entonces, primero, el anuncio del Evangelio, Dios Padre hace que la persona lo crea. Entonces, cuando Él pregunta quién ha creído a nuestro anuncio, Él ya sabe cuál persona de los que van a escuchar este audio o este video va a creer en este anuncio. Y Él dice, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? El brazo de Jehová se manifiesta en 2 lugares. En esa persona que va a creer el anuncio y en Jesucristo. Entonces voy a leer, dice que, voy a leer el versículo 4. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Quiero que vean esto, por herido de Dios y abatido. Esto es importantísimo, muy importante. Y del 6, voy a buscar el final, dice, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Cuántos pecados? Él. Hablando de singular. Uno. ¿De acuerdo? El pecado es uno. No son muchos. Lo que nosotros nos han engañado con muchos son las consecuencias del pecado. ¿Sí? Lo vuelvo a repetir. Resulta ser que este ser espiritual, la serpiente, él tiene ahí adentro un menú de hados.
A-D-O-I-S. Hados. Muchos pecados. Esta serpiente genera en el corazón de las personas el robo, el adulterio, ¿cómo le digo? Las drogas, en fin, el licor, la mentira. Y también, ¿qué más hace? Esos hados: ser bueno, ser justo, ayudar a las personas. Todo eso son hados, todo eso son pecados. La serpiente genera todo eso, las cosas buenas y las cosas malas. Entonces la dinámica es así. Voy a usar a Jonathan como él. Jonathan es él. ¿Quién es él? Jesucristo. Jesucristo. Parece Jesucristo. Ah, qué guapo, ¿ah? Grandote. ¿Ah? Él es Jesucristo. ¿Mm? Yo voy a hacer la función de Jehová. ¿Mm? ¿De acuerdo? Entonces, Oscar, póngaselo aquí en el corazón. Ahí. Oscar no ha nacido de nuevo, pero resulta ser que Oscar creyó en este anuncio, porque alguien está orando por Oscar. El anuncio es el Evangelio. El anuncio es el Evangelio, esta conversación que nos tenemos. Entonces, ¿qué hace el brazo de Jehová? Se extiende, saca el pecado de Oscar. Oscar ni se arrepiente, ni pide perdón, ni llora, ni nada. Simplemente Jehová le puso en él venir a esta reunión. El brazo de Jehová sacó el pecado de Oscar. ¿Qué más hace el brazo de Jehová? Va a su hijo y lo mete En Jesucristo. en Jesucristo. ¿Dónde está el pecado de Oscar? En En Jesucristo. Jesucristo. En Jesucristo. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? El brazo de Jehová. El brazo de Jehová. No es pedir perdón, no es arrepentirse. Entonces cuando a mí me dicen, ¿usted tiene pecado? Le digo, no tengo pecado. ¿Por qué? Porque estoy bien claro que Isaías 53, el brazo de Jehová me arrancó el pecado y lo puso en Jesús. Por eso yo no dudo que no tengo pecado. Pero si nos dicen, si no nos aclaran qué es el pecado, entonces cuando nos portamos mal, entonces se nos cae la salvación. Y empezamos a dudar. ¿Mm? Pero si vemos la revelación de Isaías 53, no hay duda. Entonces, ya está el pecado aquí. ¿Mm? Pero ¿qué pasa? ¿Ah? Aquí hay otro que tiene pecado. ¿Ah? ¿Qué tienes ahí en la mano, Ethan? El pecado, El pecado. ¿Cómo se llama? ¿Qué forma tiene ese pecado? el serpiente, Serpiente. ¿Otro nombre? ¿Otro nombre? Satanás. Satanás. ¿Ves qué lindo? Es que es una cosa pero maravillosa. Entonces, ¿qué hace el brazo de Jehová? Le quita el pecado a Ethan y lo pone en Jesucristo. Sosténgale aquí para que no pase nada. Ethan, ¿dónde está tu pecado? ¿Dónde está? En Jesucristo. En Jesucristo. Listo para entrar al cielo. Amén. ¿Cierto? Amén. ¿Mm? Yo quisiera hacerlo con todos, ¿verdad? Pero vamos a parar aquí, ¿de acuerdo? Correcto. Entonces, no hay duda. No hay duda. Increíble, ¿eh? No hay ni una duda. Por eso que a mí me pregunta, ¿usted tiene pecado? Pregunto, ¿y Dalia? ¿Usted tiene pecado? Sí. ¿Mm? ¿Ah? Y Dalia, vea, y Dalia, tenga. El brazo de Jehová va hasta Idalia. Ella no sabe lo que le está pasando. Por una oración ella está aquí. Le arranca el pecado. Vea a dónde va. ¿A dónde va? Ya no lo tiene. Al cuerpo de Jesús. ¿Dónde está su pecado, Idalia? En el cuerpo de... En el cuerpo de Jesús. Jesús. Ahí está, véalo, Idalia.
Y Dalia, usted es santa, justa, pura, perfecta, delante de Dios. Porque lo que la hacía enemigo de Dios está allá. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay una estructura muy fuerte, ¿verdad? Hay una estructura muy fuerte que dice, no, es que, perdón, Idalia, voy a meterme en su cabecita. Está bien. ¿Ah? Y Dalia dice, no hombre, pero es que yo le mentí al jefe. Y este señor dice que yo no tengo pecado. Pero Idalia, esa mentira no la generó usted, la generó esa serpiente. Pero ya se fue. Amén. ¿Mm? ¿Cuántas veces usó Josué para predicarle a Jericó? ¿Cuántas veces? 7 veces. El 7º día, Josué le dio vuelta a Jericó 7 veces. ¿Cuántas veces le predicaron a los jericoñas, a los jeriquenses? 7 veces. 14 veces. 14 veces. 14 veces. ¿Mm? Entonces, el tema de la predicación es dele, y dele, y dele, y dele, y dele, hasta que la persona dice, clic, Ya. hasta que suena y dice, mira, ya, por fin entendí. ¿Mm? Amén. Sí, porque no es así Entonces, como su pecado la Dalia, primera vez no está en la que Jesucristo. hace. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Jesucristo está en la cruz, se van a sorprender algunos y los que están escuchando. Cuando Jesucristo está en la cruz, ¿quién lleva a la muerte a Jesucristo? Yo pregunto y yo contesto. No son los romanos, no son los el Sanedrín, no, su mismo Padre. Su mismo Padre desde el cielo lo fulmina. Bueno, es que lo veamos en la Biblia. ¿Sí? Está, bueno, lo vemos ahí, ahí lo vemos rápidamente en el versículo 4, dice, al final, por herir, lo dice, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Por herido de Dios. Herido de Dios. Hermana Rocío. Él lo permitió. En el versículo 10. También en el versículo 10 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Dios mismo lo castiga. Dios mismo lo castiga. Dice pecado, no dice pecado, sino por el pecado, ahí dice singular. Entonces, a veces las personas que me escuchan se asustan, pero es que está ahí. Está ahí. Entonces, dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Muerte espiritualmente significa el infierno. Jehová lleva a Jesucristo, la serpiente, y a Jonathan, el cuerpo de Jonathan lo lleva hasta el infierno. ¿Usted sabía eso, Jonathan? Cuando nosotros nacemos de nuevo, dice el apóstol Pablo, yo estoy juntamente con él crucificado. Entonces en la cruz está Jesucristo, la serpiente y cada uno de nosotros. Los tres vamos al infierno porque dice que la paga del pecado es muerte. Ahí está, en Hechos capítulo 2. ¿Por qué? No nos da, no tiene por qué darnos miedo. Ya cuando Jesucristo está en el infierno, el pecado está en el infierno y yo estoy en el infierno, entonces Dios Padre envía su Santo Espíritu hasta el Hades, saca a la serpiente y le dice, usted se queda aquí, en el infierno,
Yo me llevo a mi hijo y al que creyó en este anuncio. Porque el apóstol Pablo dice, estoy juntamente crucificado con él, o sea, estoy en Jesucristo. Entonces, cuando estamos allá adentro en el Hades, estamos en Jesucristo. Cuando Jesucristo resucita, yo también resucito. Amén. Amén. Eso es, de eso estamos hablando, ese es el anuncio. Ahí está la iglesia. ¿Mm? Es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Ese es el anuncio. Entonces, no venimos aquí otra vez a Desamparados, no. O a Barrio Luján, ¿cómo es Barrio? Quesada Durán. No vamos a Quesada Durán, no vamos ahí. Somos ciudadanos del cielo. ¿Qué es lo único que está aquí? Este estuche. Estuches. Mi espíritu y mi alma están en el cielo. Qué tremendo. Amén. Cristo. ¿Ah? Aquí está la visa para ir al cielo. A ver. Santiago 1:8, 18. Ajá. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de la verdad. Amén. Y Filipenses 3:20 dice que nuestra ciudadanía está en el reino de Dios. Y Efesios Amén. 1:13, que somos también por el Sí, espíritu y la palabra. donde nace de nuevo uno. Sí. Ahí no- Entonces, yo voy a ir terminando este audio, pero después del audio podemos seguir preguntando y haciendo, porque lo que quiero es que descansemos, ¿de acuerdo? Entonces voy a terminar con una palabra de oración, pero yo quiero que ustedes sepan lo siguiente. Gracias al Señor está guiando esta conversación. En Isaías 53 funciona para los nacidos de nuevo. Porque la serpiente genera enfermedades, dolencias. Entonces, cuando Él nos recuerda Isaías 53, entonces para el nacido de nuevo, la mano poderosa de Jehová saca la enfermedad, la dolencia, la situación financiera, la situación con los hijos, la incredulidad, todo eso lo saca. Es válido, porque Él dice que Él cargó, subirán, dice, despreciado y desechado entre los hombres. 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. También Isaías 53 funciona para los que ya hemos nacido de nuevo, porque Él saca todo eso. Ve qué bonito. Todo el tiempo está sacando eso. Amén. Oremos. Bueno, no, otra cosa, perdón, que les iba a decir, perdón. Teletrabajo. Voy a decir algo y Jenny me va a regañar, pero no importa, lo voy a decir. Vean, nosotros oremos por nuestros seres queridos, por nuestro metro cuadrado. Oremos. Con la fe del poder de la palabra de Isaías 53. No esperen, por favor, de que esas personas vayan a la iglesia. Eso es lo ideal. Inmediatamente no. Eso es lo ideal. Pero ¿qué es lo más importante? Que Oscar, tu hijo, que tus niñas, que tus nietos, Oscar, sean libres de la serpiente por la fe en el poder de la palabra. Este hombre le dice, no soy digno de que vayas a mi casa, solamente di la palabra, este centurión. Y dice que el centurión preguntó, ¿a qué hora fue sano mi siervo? A tal hora. Y me dice, mira, en la misma hora en que Jesús le dice, ve porque está sano. ¿Qué es ve que está sano? No tiene pecado. Leo, tu chiquita está en Francia y tu yerno. La otra chiquita está aquí. Marta está aquí. Esta es la fe. Sí, amén. Usted va, ¿verdad? A Marta la tiene ahí a la par, ¿verdad? Pero ella seguramente reacciona, no importa. Espiritualmente Usted usted... abrácela y punto. Sí,
usted le dice, ¿verdad? Y Señor, ten misericordia de Marta, quítele la serpiente. Paula, quítele la serpiente. El muchacho de allá de Canadá, quítele la serpiente. ¿Cómo se llama su hijo? Mauricio. Mauricio. Rosibel, ¿cuántos? Tu hermana, la pastora, Señor, quítale la serpiente a mi hermana. Amén. Eso es tener la fe en el poder de la palabra. La fe no es, o sea, nosotros tenemos que basarnos en algo que es que sea comestible, que usted lo pueda leer. Amén. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, estamos agradecidos, Señor, por el tiempo que tú nos has regalado hoy viernes, Señor. Bendice a cada persona que está acá, pero la bendición es no para que tenga buena salud. No, por supuesto que también, pero la bendición más importante es ser libre del pecado. Una vez que seas libre del pecado, también seas libre de la enfermedad. Esta mujer con flujo de sangre tocó el manto de Jesucristo. Salió poder. ¿Qué significa? La mano poderosa de Jehová fue hasta ella y le quitó el pecado. Y también que se trajo la dolencia de la sangre que botaba y botaba. Porque el Señor Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Vete y sé libre de este azote. Es el toque, es el brazo de Jehová. No se ha, dice la palabra de Dios en Jeremías, no se ha cortado mi brazo. ¿Qué significa? Estoy quitando el pecado, lo estoy quitando. Ya botemos ese paradigma de que tenemos que necesitar un testimonio de salvación. No es cierto. No es cierto, él no está esperando eso. Botemos eso, botemos. Oremos, sigamos orando y orando. La venida de Él está pronta. Señor, que nosotros seamos como Ethan. Señor, qué cosa, qué corazoncito. Un niño que absorbe perfectamente, sin ningún filtro en la palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás bendiciendo cada metro cuadrado de cada uno de nosotros y está bendiciendo cada metro cuadrado de las personas que van a escuchar esta enseñanza. Y ahora, Señor, permite que sigamos rumiando tu palabra y permite que disfrutemos como amigos. Oramos en el nombre tuyo, Señor Jesús. Amén. Amén.